El Ministerio de Educación presenta Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este podcast está compuesto por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas pedagógicas para fortalecer el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Este espacio es promovido por el Ministerio de Educación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación. En este capítulo hablaremos de promover la autoestima y el trato virtuoso. Durante las sesiones previas hemos hablado de otros temas como la importancia de realizar un ejercicio de reflexión sobre sí mismo, aprender a identificar nuestras fortalezas y debilidades y cómo este conocimiento nos posibilita avanzar hacia un trato virtuoso. Para hablar sobre este tema conversaremos con Leandro Silva. Leandro es licenciado en Lengua y Literatura Inglesa. Actualmente es académico del Departamento de Pedagogía en Inglés de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Además, Leandro es doble doctorando en Ciencias de la Educación por la Universidad Católica de Chile y Sociología por la Universidad París-Cité en Francia, desde donde en este momento estamos contactados con él. ¿Qué tal, Leandro? Y bienvenido a este espacio de conversación. Hola, muchas gracias. Contento de estar acá conversando contigo. Bueno, Leandro, tal vez podríamos partir un poco definiendo, ¿cierto?, cuáles son los marcos en los que vamos a desenvolvernos para entender cómo se fomenta la autoestima y qué vendría siendo el trato virtuoso. Claro. Cuando hablamos de autoestima, básicamente nos referimos a una valoración, ¿cierto?, que cada persona tiene sobre sí misma. Eh, para que exista, ¿cierto?, una buena, mala, alta, baja autoestima, tiene que haber un contexto que a mí me devuelva, ¿cierto?, una evaluación respecto a mí, a quién yo soy, a cómo me comporto, a cómo me desempeño, etcétera. Entonces, claro, desde un punto de vista educativo, refiriéndose como al sistema educacional o las comunidades escolares, ¿cierto? Lo que vemos es que lo que ocurre hoy en día es que existe una cultura de alta evaluación, una cultura de alta competencia. Eh, entonces, por lo mismo, cuando nosotros hablamos eh, de esta noción, ¿cierto?, de autovaloración y de autoestima, entendemos que ese concepto depende mucho de los parámetros que se utilizan para medir en el contexto actual, que es básicamente, no sé, pues, evaluaciones por desempeño, evaluaciones estandarizadas, ¿cierto? Por rendiciones de cuenta, eh, etcétera. Pruebas como la PAE, ¿cierto? El SIMS, la evaluación docente. eh, entonces, desde ahí, eh, los resultados de este tipo de instrumentos nos entregan a los profesores una visión respecto a nosotros mismos. Desde ahí se entiende un poco la noción de autoestima en este contexto. Leandro, y esta idea de que hay cierto agobio también que tiene que ver más bien con lo administrativo, con lo evaluativo. ¿Cómo se puede transitar, digamos, como docente en estos aspectos para ir avanzando hacia mejorar la autoestima y mejorar los tratos virtuosos? ¿Cómo se puede tener un camino alternativo? ¿Qué cosas se pueden hacer o cómo lo observas tú ese fenómeno? Claro, como, eh, claro, como te decía al inicio, ¿cierto? Esta cultura de extrema evaluación Sí. en la que nos encontramos, porque la evaluación es prácticamente omnipresente en todo lo que hacemos los docentes. Y no solamente tiene que ver, por ejemplo, porque claro, los profesores para ingresar a la formación docente damos una prueba, ¿cierto? Se entra a la universidad. Cuando estás en la universidad se te va evaluando. Al egresar de la universidad hay una prueba, la prueba nacional diagnóstica, ¿cierto? Que te certifica como docente. Luego de eso se ingresa a la carrera docente, se te va evaluando constantemente, ¿cierto? Dentro de los colegios también están estos sistemas de evaluación de tu desempeño, por lo cual se mantiene o no tu contrato, etcétera. Entonces está ese sistema de evaluación que es respecto al docente, pero además de eso, se evalúan, por ejemplo, los estudiantes.
¿cierto? Cómo les va en el CIMSE, cómo les va en la PSU, cómo les va Claro. en la PAES, en lo que sea. Se evalúa también los colegios, cómo rinden, cómo administran sus recursos, ¿cierto? Cómo les va a su estudiante. Eh, entonces existe esta cultura de sobreevaluación que lleva a que claramente nosotros como profesionales, como profesores, estemos muy conscientes del desempeño de la performance. Y ante tanta exigencia, muchas veces una exigencia contradictoria o paradojal, en términos de que lo que está ocurriendo dentro del aula, ¿cierto? El tipo de estudiante que tienes, las necesidades particulares de cada estudiante o o las características del contexto social donde se ubica la escuela, por ejemplo, puede diferir mucho con los estándares de evaluación que se establecen. Entonces ahí uno entra en esta paradoja de, bueno, ¿qué hago entonces? Porque si me preocupo de trabajar para que mis estudiantes aprendan, considerar todas estas condiciones más situadas, digamos, no voy a tener buenos resultados acá, necesariamente, pero si le pongo también mucho empeño para tener buenos resultados acá, es muy probable que acá no pase nada. Entonces, ante esos mandatos paradojales que ocurre, el profesor está siempre en déficit. Mm. Nunca se puede rendir bien. Entonces, de ahí, claro, pues emerge esta sensación, esta sensación de déficit constante, lleva a que haya un malestar, ¿cierto? Y sobre todo considerando que en el mercado laboral en el que nos encontramos hoy en día se fomenta mucho la competencia, tanto de una forma explícita como implícita. Es decir, si a ti te va bien, te dan un bono, si no, no te lo ganas, si lo gana un colega, ¿cierto? Eh, Todo ese tipo de cosas llevan finalmente a que también se establezcan muchas comparaciones. Y desde ahí el malestar, la comparación que existe, lleva inevitablemente a que emerjan emociones como, no sé, pues la envidia, ¿cierto? De los Mm. colegas en base a la comparación, o si a ti no te va bien, por ejemplo, que emerja la vergüenza. Claro. Bueno, ahí salieron dos conceptos interesantes que tal vez sería bueno que fuéramos detallando, ¿no? Sobre la envidia y sobre la vergüenza. ¿Te parece si partimos con la vergüenza, cómo se expresa y a qué responde? De dónde nace esta vergüenza? Eh, sí, las emociones generalmente las entendemos como fenómenos que ocurren a nivel individual, ¿cierto? Y que los asociamos con el plano más psíquico, afectivo, etcétera. Pero toda evaluación, o sea, perdón, toda emoción eh, pertenece tanto al registro individual como al registro social, ¿cierto? Eh, entonces, de ahí, eh, porque por ejemplo, para que yo tenga vergüenza, debo tener vergüenza de algo sobre lo que tomo conciencia y esa conciencia que yo tomo viene desde el medio social. Claro, algo me hizo avergonzarme ante otros. Algo, claro, efectivamente. Entonces, de ahí, estas emociones que estamos hablando, claro, pertenecen a un continuo sociopsíquico donde se entrecruzan un montón de elementos, ¿cierto? La trayectoria familiar de la persona, la trayectoria individual, ¿cierto? Las condiciones particulares sociales en las que se encuentra, etcétera. Y en particular, cuando hablamos de la vergüenza, se asocia de una forma bastante estrecha a las violencias sistémicas que Ujú. existen, por ejemplo, la pobreza, ¿cierto? Exclusión, discriminación, sesgos de género, etcétera, que finalmente hacen que ciertas personas estén en posición hegemónica versus otras que estén en una posición deficitaria. Mm. Esas personas que están en posición deficitaria inevitablemente van a sentir vergüenza, ¿cierto? De ser pobres, de ser, no sé, de pertenecer a Claro, cierta... de pertenecer a pertenecer a cierta etnia, entre otras cosas. Mm. Y sobre la envidia, ¿cómo se trabaja eso? ¿Cómo podemos entenderla desde dónde nace? Y también cómo podemos ir combatiendo también estas dos cosas, tanto la envidia como la vergüenza. Claro, la envidia emerge cuando yo tomo conciencia, ¿cierto?, respecto al otro, y este otro,
alguna forma yo percibo que recibe ciertos privilegios que yo no recibo, ¿cierto? Entonces, desde ahí está esta noción de que finalmente, no sé si lo llamo un caso muy particular, por ejemplo, si a un colega lo evalúan bien y yo considero que no corresponde porque hacemos el mismo trabajo, de alguna forma, eso va a generar evidentemente un sentimiento de envidia. Y como te menciono, o sea, el contexto laboral, las condiciones laborales, cómo se mueve el trabajo, los profesores llevan mucho estas nociones de comparación y porque en base al desempeño también se premia o no el trabajo. Entonces, desde ahí es bastante inevitable que emerja la envidia, ¿cierto? Eh, ¿Cómo se aborda esto? Eh, bueno, como vengo de decir, ¿cierto? La vergüenza y la envidia pertenecen no son sentimientos individuales, sino que están también en lo social. Por tanto, habría que abordarlos ambos en términos de interrelación o en términos colectivos. Colectivo, institucional, pero en términos mucho más, o sea, no mucho más importante, igualmente importante a nivel macro, a nivel social. Entonces, claro, no sé, a nivel individual, por ejemplo, es muy importante que yo sea capaz de ponerme a mí como punto de referencia y revisar mi historia y ver cómo dentro de mi trayectoria yo he sido capaz, ¿cierto?, de avanzar desde un punto A hasta un punto B y entender esta trayectoria de una forma situada. ¿Ya? Finalmente, ¿qué he sido capaz de hacer yo con los recursos que yo he tenido disponibles? ¿Ya? Y de esa forma yo soy capaz de otorgarle valor a mi propia trayectoria. ¿Y cómo se gestiona esto, Leandro, por ejemplo, desde el equipo directivo de una comunidad educativa o en el cuerpo docente? Porque finalmente hemos estado conversando, digamos, casos que pudiesen darse perfectamente más bien en los equipos docentes y entonces tal vez sea el equipo directivo el que está o que tiene la pelota en su cancha como para tomar algunas acciones, como tú lo planteas desde lo colectivo, para ver cómo resolver y destrabar esas situaciones, ¿no? Exactamente, yo creo que das en el clavo, de hecho, es fomentar lo colectivo, fomentar eh, un cambio de lógica, ¿cierto? Desde la competencia a la cooperación. Ocurre que claramente los equipos directivos son de alguna forma u otra el jamón del sándwich porque tienen que rendir, ¿cierto? Hacia otras instancias administrativas, pero al mismo tiempo tienen que rendirle cuentas a profesores, otros trabajadores de la escuela, padres, estudiantes, etcétera. Entonces, desde ahí es muy importante comprender a la comunidad como un conjunto. Desde ahí es muy importante que el equipo directivo fomente el trabajo colaborativo, fomente el escuchar a la comunidad. Y desde ahí, creo que el equipo directivo implemente iniciativas que promuevan a la colaboración, que promuevan a una sensación mucho más de equipo y desde ahí hacer mejoras, ¿cierto? Claro. ¿Qué pasa, Leandro, en un equipo? Sí, dime, te escucho, después te pregunto. Sí, claro, en ese sentido hemos trabajado con otros colegas en algunas instituciones, ¿cierto? Como en escuelas en particular, obviamente, eh, para incidir, ¿cierto? Para hacer mejoras en esto. Y nos hemos dado cuenta que debido a la alta carga de trabajo, ¿cierto? Que debido a las condiciones en las que cada profesor se encuentra haciendo lo suyo, por ejemplo, solamente, y que cada persona está solamente en lo suyo porque hay mucho que hacer y hay pocos recursos, y todo, se pierde la noción de la totalidad. Entonces, una de las principales acciones que nosotros hemos hecho, por ejemplo, para intervenir en las comunidades y lograr procesos de mejora, ha sido que los distintos, eh, digamos, estamentos, los distintos profesores hablen con eh,
que los profesores hablen con los otros trabajadores, con el equipo directivo, para que de esa forma se socialice lo que está ocurriendo realmente. Muchas veces los directores no tienen idea de lo que necesita eh, o sea, la persona que trabaja haciendo SEO, eh, o no tiene idea de lo que ocurre con la profesora del kinder en A, B, C o D, ¿cierto? Entonces, al poner en comunicación, lo que logramos es que existe una mayor capacidad de empatía eh, con el trabajo del otro, que se valorice el trabajo del otro y que el otro también sea capaz de ver tu trabajo, ver cómo tú te esfuerzas, ¿cierto? Y desde ahí también empatizar contigo con los esfuerzos que se hacen y desde ahí lo importante es que la comunidad sea capaz de proponer sus propias estrategias de mejora. Porque lo que hoy en día ocurre es que mayormente vienen expertos, ¿cierto?, desde afuera y hacen alguna, ¿cierto?, trabajo. Recomendación o te entregan una cosa como muy prehecha. Exacto, pero finalmente quienes son expertos respecto a lo que ocurre en la sala de clases son las personas que están trabajando ahí, son los profesores, ¿cierto? Claro, los que saben lo que pasa en la sala, en el recreo, en los alrededores del colegio, los ratos libres, etcétera. Eso es lo fundamental, darle voz a esas personas, ¿cierto? ¿En qué espacio a ustedes les ha tocado que se entregue voz? ¿Cuáles deberían ser esos espacios dentro de la comunidad educativa? A los docentes, a los asistentes de la educación y a otros integrantes de la comunidad educativa. ¿Cómo no sé si Que entendí? tú comentabas que es importante que tengan voz para que se comuniquen estas situaciones, ¿no? ¿Cuáles serían esos espacios donde se escucha la voz o donde se visibiliza la problemática? Lo que nosotros hemos hecho ha sido hacer talleres, por ejemplo, Ya, ok. talleres para intervenir. Desde ahí hemos ocupado diferentes técnicas también, ¿cierto? Para poder intervenir de una forma que haga sentido. Eh, Desde ahí, por ejemplo, desde mi parte, considero que oh, a ver, yo tiendo a trabajar un montón con estrategias de intervención basadas en arte, particularmente en teatro. Ya, ¿Por qué? Porque el arte finalmente te conecta con la dimensión creativa sí. y desde ahí eres capaz de generar una salida nueva, eh, cosas, a situaciones. Entonces lo que hacemos es, por ejemplo, juntar a los profesores, ¿cierto? Que emerja la situación, cuál es el problema que está ocurriendo, desde la estrategia dramática en particular, sociodrama, teatro foro, por ejemplo, eh, se dramatiza aquello y se le pide a los mismos profesores, los mismos miembros de ahí, muy bien, ante esto que se acaba de dramatizar acá, ¿cómo podemos hacer que esta escena cambie? ¿Cómo podemos hacer que esta situación cambie? Y así vamos intentando, ¿cierto? Hasta que alguien dice, mira, esto se puede hacer de esta manera. A ver, actuémoslo, 3 2 1 acción. Resulta, resuena con el resto de la comunidad, sí, muy bien, vamos y veamos si eso puede efectivamente ponerse en práctica afuera. Estrategias similares también se pueden ocupar, ¿cierto? Con, con asistentes de la educación, con los equipos de gestión, ¿cierto? Para hacer que todos trabajen juntos, ¿cierto? Y desde ahí ver, como te decía, estos temas que son ya centrales a la comunidad. Ujú. Y en el desarrollo diario del trabajo, más allá del taller, ¿cierto? Que ya es un trabajo adicional y que se realiza, ¿cierto? Y tiene esta intervención y que con los resultados positivos que pueden ir dándose ahí. Pero una comunidad educativa que a lo mejor no tiene ese taller, ¿qué otra cosa pudiese hacerse? Tal vez a una escala más chica, ¿no? O ir avanzando a un primer paso. ¿Cómo lo ves tú para que pudiese darse eso? Claro, eso es una muy buena pregunta porque es uno de los grandes desafíos que tenemos, Mm. ¿cierto? La alta carga de trabajo, el poco espacio para la reflexión docente, el poco espacio para la reflexión sobre la propia práctica. Entonces, de ahí es reclamar aquellos espacios. Eso es lo principal, reclamar aquellos espacios,
reclamar que los espacios de reunión no sean simplemente espacios para ver temas administrativos, resolver ABC, sino que para discutir sobre los temas centrales. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Por qué estamos haciéndolo de esta forma? ¿Cómo lo estamos haciendo? Eh, Eso es algo central. Como mencioné delante también, yo creo que acá debe haber un compromiso también desde la comunidad escolar y sobre todo desde el nivel de la política mayor, Mm. eh, de cómo cambiamos las nociones de calidad, las nociones de lo que es bueno o no en la educación. Hasta qué punto una PAES, hasta qué punto un CIMSE, hasta qué punto, no sé, otro tipo de pruebas estandarizadas dan cuenta realmente de calidad en educación. Mm. Leandro, ¿y cómo ves Hacer el... esa, Sí, hacer esa, hacerse ese ese cuestionamiento cuestionamiento? y cambiar finalmente, o darle la voz a los profesores, ¿cierto? Para establecer, para poner en marcha sistemas que hagan sentido a lo que ocurre de forma situada. Claro, y entender también esas pruebas estandarizadas como una parte y no como el total. Es una parte de, pero no el total, ¿no? Es una parte y que te entrega cierto tipo de información, Claro, cierto tipo de información que tiene un sesgo como todo tipo de... como todo tipo de información, claro. No entenderlo como la verdad absoluta. Exacto. eh, y claramente también salir de la sobreevaluación. Y de que los resultados de evaluación finalmente se asocian también a ciertos reconocimientos o no. Eh, Básicamente lo que voy un poco es a la profesionalización, ¿cierto?, del trabajo de los profesores, a que los profesores vuelvan a ser ellos quienes están a cargo de conducir el proceso educativo, porque son los expertos, ¿cierto? Sí. Y que finalmente los otros sistemas que existan, como el sistema evaluativo también, estén para apoyar y no para castigar, para poner en competencia. Eh, yo creo que va por ahí eso en términos generales, como lo central es el cambio de lógica, de una Mm. lógica evaluativa por parte del Estado a una lógica de apoyo a los docentes, de una lógica de fortalecimiento del sistema, ¿cierto? Del fortalecimiento de la profesión, eh, para que, como tú dices ahora, para que los profesores efectivamente puedan tener sus espacios para poder pensar su práctica, para poder transformar la práctica, etcétera. Mm. Leandro, para ir cerrando, tal vez hacer una pequeña síntesis del tema, y si nos pudieras comentar desde tu mirada, ¿cuál debería ser el camino para ir construyendo esta autoestima y el trato virtuoso en nuestras comunidades educativas? ¿Cuál sería el camino? Claro, como te mencionaba, yo creo que de partida el cuestionamiento, como se mencionábamos, el replantearse, ¿cierto?, las nociones de valor, lo que es importante, lo que tiene calidad, ¿cierto? Desde ahí comprenderlo como que siempre es algo situado, Ok. ¿cierto? Desde ahí como cambiar un poco ese sistema. Y punto dos, trabajar a un nivel individual, ¿cierto? Que cada profesor sea capaz de hacer un análisis interno para eh, resignificar su trabajo, revisar su historia y desde ahí que le haga sentido. Ese mismo proceso luego hacerlo entre colegas para que veamos que finalmente, porque es muy probable que mi colega que está trabajando en la sala del lado esté pasando por una situación muy similar a la mía, ¿cierto? Ah, El sistema de hoy te hace ver a tu colega como una competencia. Como una competencia más que como un apoyo. Exacto. Entonces, al trabajar de forma colaborativa en esto, yo- todos vamos a ser capaces de empatizar y darnos cuenta que el colega está probablemente pasando por lo mismo que tú. Entonces, desde ahí podemos llegar a, si fortalecemos eso, podemos llegar a soluciones en conjunto. Eh, lo mismo a nivel de establecimiento, ¿cierto? Que el establecimiento cambie las prácticas evaluativas, fomente la colaboración y al fomentar la colaboración, ¿cierto? Se van, obviamente, eh, la autovaloración de los profesores eh, va a mejorar, ¿cierto? Y esto también a un nivel sistémico, como te decía. Entonces creo que sí, hay que hacerlo
todo nivel. La invitación es el gran desafío, yo creo, para pasar como desde el aislamiento a lo colectivo, desde esta lógica de competencia a una lógica de cooperación, desde una lógica en extremo individualista a una lógica social, a una lógica de mejoramiento del conjunto, ¿cierto? ¿Qué es lo que finalmente hace que la sociedad mejore, que el sistema mejore, el sistema educativo? Claro que sí. Bueno, Leandro, agradecer tu tiempo y las reflexiones que nos entregas y también parte de tu experiencia en terreno respecto de este tema. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, muchas gracias por el espacio y saludos grandes. Bueno, y gracias a ustedes también que escucharon a Leandro respecto a estas reflexiones y también los invitamos a seguir viendo este y otros capítulos que están relacionados con el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas y la salud mental de nuestros docentes. Muchas gracias y quedan invitados a revisar otros capítulos. Nos vemos. Este podcast está conformado por una serie de conversaciones con especialistas que nos entregan recursos y herramientas formativas, pedagógicas que fortalecen el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Las y los invitamos a seguir viendo este espacio que es promovido por el Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación presentó Educativamente, un podcast sobre el bienestar socioemocional de nuestras comunidades educativas. Ministerio de Educación, Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.